Hola, ¿qué tal, chiquillos? Les damos la bienvenida a este tercer podcast aquí de Contracorriente. Mi nombre es Pablo, mucho gusto. No el Pablo que estaba en los capítulos anteriores, soy un Pablo distinto. Cambiamos Pablos. Uno de los muchos Pablos que hay en la iglesia, pero les damos la bienvenida a este podcast. Estoy aquí junto a Nicole. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno, me alegro. Muy emocionado por este capítulo. Yo también, estoy muy emocionado. Primera vez que estoy aquí, fui invitado, así que un honor. Y queríamos compartirles un lindo mensaje, una nueva parábola que ha sido la tónica que hemos estado presentando estos podcasts anteriores. Así que eso, hoy vamos a hablar de un tema muy importante, muy interesante, muy cotidiano, que es el perdón. Así que para eso queríamos hacerle algunas preguntas, así como para partir, para que puedan pensarlas un poco a lo largo de este mensaje, a lo largo de esta conversación que vamos a tener, y puedan ver si las pueden también aplicar un poco a su experiencia personal. Así que primero les queríamos preguntar si les cuesta perdonar un poco a otras personas, si es algo que les cuesta, es algo que se les hace fácil, si es fácil para ustedes guardar rencor, ese rencor que muchas veces se queda con algunas personas, si es más difícil para ustedes perdonar a alguien cercano o a alguien un poco más lejano, quizá alguien que no tengan tanta cercanía pero que les hizo algo, si es más difícil perdonar a esas personas o a un cercano, un familiar, etc. Y si es que alguien hizo algo muy malo, ¿es realmente justo perdonar a esa persona? Alguien que hizo algo que te dañó. Eso así. está bueno. Sí, ¿es algo justo que se merece esa persona que la perdonemos? Así que ahí les dejamos esas preguntas para partir. Así que eso, les damos la bienvenida a este podcast. Bueno, para esto vamos a estar reflexionando en el capítulo 18 de Mateo, específicamente en los versículos 21 hasta el 35. La palabra del Señor dice lo siguiente. Luego Pedro se le acercó y preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? No 7 veces, dijo Jesús, sino 70 veces 7. Por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran, junto a su esposa, sus hijos y todo lo que poseía, para poder pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó, «Por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo». Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. «Ten paciencia conmigo y yo te pagaré», le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron esto, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo, «Siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero así como yo te tuve compasión a ti?» Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que le pagara toda la deuda. Eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a todos sus hermanos. Wow. Potente mensaje. Sí. Pero bueno, esto es lo que Jesús estaba diciendo y creo que es muy pertinente hablar sobre el contexto en el que Jesús estaba hablando de esto, porque cómo llegamos al perdón. Y es que este capítulo 18 Jesús trata con principios y actitudes que deberían marcar a su pueblo a medida que ellos se van como relacionando entre sí, llevando bien entre sí. Y vemos que en los primeros capítulos en los primeros versículos de este capítulo, Jesús comienza a hablar sobre que cualquiera que es como un niño va a poder ser aceptado en el reino de los cielos. Aquel que se humille va a ser el mayor de entre todos. Porque
discípulos le estaban diciendo, ¿quién será mayor en el cielo? Y Jesús le dijo, aquel que se humille como este niño, el que sea como un niño, ha de entrar en el reino de los cielos. Luego en los versos del 6 al 9 comienza a enseñar de que debemos cuidarnos de no caer y más de no hacer caer a los pequeños en la fe. Y en los versos 10 y 14 Jesús habla sobre la parábola de la ovejita perdida y cómo no debemos menospreciar a uno de los pequeños en la fe. Porque Jesús había venido por ellos y no era la voluntad del Señor que ellos se cayeran y perdieran. Y ahí es cuando Jesús comienza a hablar sobre cómo debemos perdonar a uno de nuestros hermanos. Y más adelante, bueno, ahí viene la parábola de los dos deudores y ahí vemos cómo debemos hacerlo y cómo no debemos hacerlo. Y ahí es cuando Pedro pregunta, ok, ya, tú me estás hablando del perdón, Jesús, pero ¿hasta cuándo tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Y no sé a ti, pero a mí me viene la pregunta de, ¿por qué Pedro preguntó eso? Claro. O sea, Pedro era una persona muy impulsiva. Si han visto The Chosen, o si han leído la Biblia, se van a dar cuenta que Pedro es una persona muy impulsiva, era de un carácter bastante tosco, si podía pelear ante una injusticia, lo hacía. Y yo creo que Pedro, al escuchar a Jesús decir como, tienes que perdonar a tu hermano, así como mi padre que está en los cielos te perdonó a ti, debió haber dicho como, no creo, debe haber un límite. Claro. Porque para mí no es como tan justo que alguien se merezca que yo le esté como perdonando tantas veces, ¿no? Muchos somos como Pedro también. Claro, exacto. Muchos pensamos así. Es que esa es la cosa, no es descabellado pensar de esa forma, es humano. Y ahí es cuando Jesús le dice, no, pues Pedro, no son 7 veces, son 70 veces 7. Yo no he hecho el cálculo, pero debe ser mucho. y ahí es cuando Jesús comienza a explicarlo a través de una parábola. Sí, de hecho, siempre como nos viene a la mente qué es lo que Jesús nos quería transmitir en esta parábola. Claro, exacto. Pero obviamente hay muchas interpretaciones. Una de las que me llamó más la atención es la misericordia que trata de transmitir el Señor a través de esta parábola y lo que hace el rey en un principio. Porque si pensamos entre el rey y su siervo, que es lo que se plantea acá, hay como harta diferencia también como en poder, digamos. Claro. Como que el rey es el rey, o sea, es alguien que no tiene por qué. No tiene por qué hacerlo, ¿cierto? Y llega un siervo, una persona que tiene una deuda con él, y el rey, por pura misericordia, se salta este paso de que él pague esta deuda y le dice, ok, estás perdonado. Una diferencia de poder que no tiene por qué, ¿cierto? Exactamente. No tiene por qué. Pero después se ve otra persona que le debe al que estaba debiendo, ¿cierto? Que es una persona que, claro, le debía, pero también era un siervo, o sea, no estaba al nivel del rey. Entre ellos había como menos diferencia de estatus, por así decirlo. Y aparte ya había recibido misericordia. Exacto. Entonces le dice, no, que tiene que hacer el pago finalmente y como no puede, bueno, viene todo lo que acabamos de leer. Entonces llama la atención, ¿no? Como una persona que no tiene tanto poder sobre otra, sino que es simplemente una deuda, que no hay una diferencia tan grande, no tiene misericordia con la otra persona. Como con un hermano, es como un similar, ¿cierto? Uh-huh. A diferencia del rey, que es como el rey, ¿cierto? Y que sí tiene como esa diferencia. Y por eso llama tanto la atención y por eso después, bueno, van a acusarlo con el rey, ¿cierto? Uh-huh. Y al final el rey dice, pero ¿cómo? Y siento que es algo como muy similar a lo que al Señor hace como esta alegoría, ¿cierto? Esta comparación con Él, ¿cierto? Con Dios Padre, un Dios uh-huh. todopoderoso que no tiene por qué perdonarnos a nosotros que somos pecadores, que nos equivocamos, que cometemos errores y el Señor nos perdona igual, ¿cachai? Da lo mismo, el Señor nos perdona porque nos ama, porque el Señor es misericordioso. Y nosotros no perdonamos a otras personas, a otros hermanos, igual de imperfectos que nosotros, uh-huh. ¿cierto? Porque ninguno de nosotros es perfecto, solo Dios es perfecto. Entonces, personas que son, claro, se equivocan contra nosotros, pero nosotros también nos equivocamos contra otras personas, incluso contra esa misma persona, y no queremos perdonarlo. Esa es como la comparación. No sé, es muy, muy interesante. Tienes toda la razón. Al final, Jesús lo que trataba de decir era que el rey era Dios y con su misericordia siempre nos va a perdonar. Y esos siervos somos nosotros. Y bueno, me hacía también recordar Colosenses, un versículo que tengo por acá. En
En Colosenses 3, del 13 al 15, dice lo siguiente: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Y por qué también puse el 14 y el 15? Y es que pensaba que hay muchas personas que... Bueno, me voy a incluir. Habemos muchas personas. Habemos también, habemos. Que esperamos que nos pidan perdón sin hacer nada para perdonar a esa persona antes que nos pida perdón. Claro. No sé si me estoy explicando bien, pero primero no voy a hacer nada, voy a tener esta ofensa contra mi hermano y voy a esperar que él me pida perdón, mientras yo solamente voy a tener como esto en contra de él, porque claro, él tiene que hacer ese trabajo. Claro. Y claro, no hacen el otro trabajo de perdonar primero, porque eso sería dejar a su yo de lado. Claro, como que tira la responsabilidad hacia el otro. Exactamente. Que el otro parta. Y es que es normal que nuestra naturaleza terrenal nos haga pensar así. Y yo creo que esto va más con el ego. Yo creo que el ego interfiere mucho con el amor que nosotros podríamos tener hacia nuestros hermanos, y eso influye también en el perdón que le podemos dar a nuestros hermanos. Y el ego es el centro de sí mismo, al actuar, al pensar, al ser. Claro. Entonces, si actuamos bajo nuestro ego, es muy obvio que lo primero que diremos es como, yo no hice nada, él hizo todo, él es el que tiene la responsabilidad de venir a mí y pedirme perdón. Claro. Y porque yo lo merezco, yo merezco ese perdón. Y obviamente bajo nuestra visión carnal eso es justo, pero ¿qué estamos nosotros haciendo para mejorar nuestra relación con nuestro hermano? Nada. Estamos esperando. Exactamente, si no... Y acá voy a meter como una alegoría porque Pablo y yo estudiamos medicina, pero... Eso, sorpresa, por si no sabían. Si no perdonamos, estamos creando raíces de amargura en nuestros corazones. Es una herida que nunca sana. Es una infección crónica de una bacteria llamada rencor. Y va a debilitar todo nuestro cuerpo, va a debilitar nuestra vida espiritual, que es más importante en ese sentido. Y el mejor antibiótico efectivo para esta bacteria llamada rencor es el perdón. Y cómo funciona esto es entender que Dios, aún nosotros no mereciendo nada, solo la muerte, porque pecamos contra Él, porque nosotros fuimos aquellos que hicieron la falta, Dios no esperó que nosotros fuéramos a pedirle perdón a Él para que nos salvara. No, Dios nos vio con ojos de amor y envió a su Hijo unigénito a por nosotros, a derramar sangre para quitar todos nuestros pecados y así nosotros poder vivir. Ese es el perdón del Señor. Claro. Y volviendo a las preguntas del principio. Ahora vienen las preguntas del principio, espero que las hayan pensado. Sí. El perdón para mí ha sido un tema que el Señor ha tratado en una etapa de mi vida, y pensaba en lo de te cuesta como perdonar, es muy difícil para ti como perdonar a alguien, o es muy fácil para ti guardar rencor. Y obvio que no es fácil perdonar, obvio que no es fácil ser como Cristo. El Señor nunca dijo que iba a ser fácil seguirle y ser como Él cada día, y es porque estás negándote a ti mismo, estás negando a tu carne. Y tu carne te va a decir, tú no hiciste nada, no tienes por qué perdonarlo. Esa persona es mala, ella merece que tú la veas con rencor. Que ella te pida perdón. Claro, exactamente. Y no sé, por ejemplo, durante mi adolescencia tuve como mucho rencor guardado en mi corazón, pero al final no estaba dañando a más nadie que a mí. Y no dejaba que Dios trabajara en mí, o sea, como en esa área, porque pensaba que era injusto perdonar a alguien que me había hecho daño a mí y yo no le había hecho nada. Y un día me di cuenta que estaba cargando con tanta rabia y tanto rencor, y que le dije al Señor como, hasta acá.
toma, yo perdono, te lo entrego todo a ti, toma esta situación, toma mi vida, como ayúdame a realmente aplicar tu perdón. Y ahí es cuando el Señor comenzó a obrar en mi corazón. Y para mí fue como asombroso ver cómo Él restauraba todo, incluso restauró esa situación. Y eso para mí fue, wow, Dios. No sé cómo explicarlo, es como, oh, Dios. Ahí todo empieza a sanar. Solamente eres tú. Es como una cadena de acontecimientos, todo empieza a sanar. Claro, y hubo bendición en mi vida, pero esa bendición vino porque primero yo di un paso de obediencia y fe. Y yo creo que la obediencia es muy importante. Y, por ejemplo, en Primera de Juan 2, 9 al 11, creo que lo tengo acá, ya, un momento. En Primera de Juan 2, del 9 al 11, sí, dice esto: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Esa última parte para mí fue como, wow. Porque puede ser muy difícil, pero la recompensa de la obediencia y la recompensa de perdonar a una persona es que tu vida no sea cegada por el pecado. Tu vida no sea cegada por las tinieblas, porque al final el enemigo eso es lo que quiere, que tú andes como lleno de rencor, que sean de tropiezo para tu vida espiritual. Exacto. Y al final cuando tú das ese paso, que es súper difícil, de decirle al Señor, yo te entrego esta situación, yo te entrego esto, te entrego como ese corazoncito que está súper dañado, el Señor hace grandes cosas contigo y obviamente que el enemigo no va a querer eso. No sé si como te recuerda, ahora uniéndolo con las otras preguntas, como... Sí, siento que es el primer paso para empezar a restaurar esas relaciones humanas que llevan tanto tiempo dañadas. Claro. A mí también tengo un recuerdo, se me viene a la mente también una persona que también me hizo mucho daño, como a todos, en verdad. A todos. Yo creo que nadie nunca le ha dañado a alguien. Claro. Y una persona que cuando era chiquito, estaba en el colegio, era muy cruel conmigo. Y yo muchos años después, en mi adolescencia, tenía ese rencor. Después ya no la vi más porque me cambié de colegio. Y tenía ese rencor. Que estuvo muchos años. Y en verdad es un momento en el que tú solamente se lo entregas al Señor. Le dices, Señor, yo no tengo por qué seguir con esto. Esto lo único que hace es dañarme a mí. Así que te lo entrego y perdona a esa persona. Es un primer paso difícil, es un primer paso como de valentía igual, sobre todo cuando uno es más joven y no ha vivido tantas cosas, pero es un paso que el Señor te ayuda a dar, como adelante, dalo. Así que también queremos instarlos a que hagan eso, a pedirle al Señor que les dé valentía, que les dé sabiduría y que les dé esas ganas de perdonar a las personas. Y ya contestando, o sea, pasando un poco a las preguntas, hay una que es más difícil, perdonar a alguien cercano a alguien lejano. Yo creo que esto igual depende mucho de la persona. Siento que muchas veces que alguien cercano te haga daño, como que duele más y como que a uno le cuesta más perdonar a esa persona. O a veces es al revés, alguien es lejano, entonces uno como que está enojado y le da lo mismo y sigue enojado por muchos años, porque como que le baja importancia a eso, pero sigue ahí. Esa manchita sigue puesta. Porque es alguien que quizá no ves tanto, es alguien que fue hace tiempo, entonces... Que puedes como evitar. Claro, entonces no es que te cueste perdonar, sino que como que no perdonas nunca. Como estás lejos, no voy a arreglar eso. Eso, exactamente. En cambio, a otra persona le puede pasar lo contrario, que una persona tan cercana le dolió tanto eso que le hizo, porque como alguien tan cercano me va a hacer eso. Entonces me cuesta más perdonar eso. Otras personas piensan de otra manera, como no, alguien cercano debo perdonarlo más rápido. Otras personas, alguien lejano no me importa tanto. Pero ¿realmente importa si es alguien lejano, si es alguien cercano el que te hizo daño? Realmente no, porque el Señor no nos hace esa diferencia. Exactamente. El Señor dice, perdona. Da lo mismo quien sea. Alguien cercano, alguien lejano, solo perdónalo. Haz ese paso. Y claramente puede haber cosas que personalmente a ti te pueden costar más, a mí me pueden costar más perdonar a cierto tipo de personas, pero eso es lo lindo, como no importa la persona que sea. El Señor nos da una sola instrucción. No hay que mirar a la persona a la que estamos perdonando, hay que perdonarla. Y ya pasando a la cuarta pregunta, si alguien hizo algo demasiado malo, así lo peor, imagínense lo peor que les pudo haber hecho a alguien,
no sé, yo me imagino cosas terribles. Yo creo que cada uno, imagínese la peor cosa, lo peor. ¿Es realmente justo que lo perdonemos? Yo creo que igual va de la mano con lo que hemos conversado. No sé qué piensas tú. Sí, es que es la misma, yo creo que es la misma respuesta de la pregunta anterior, ¿no? Como, así como esa persona te hizo algo a ti, tú también puedes le has hecho eso a alguien. Y peor, exacto, se lo has hecho al Señor. Entonces, así como el Señor perdona hasta las cosas más terribles que nosotros podríamos haber hecho, como al momento de aceptarlo y al momento de confesar nuestros pecados e ir ante Él, ese mismo perdón es el que nosotros tenemos que darle a la otra persona. Perdonar no significa que vas a ser mejor amiga de la persona. Claro, exacto. Pero el hecho de verlo con ojos de es otro pecador como yo y va a hacer el daño que que él le deje a la carne que va a hacer. Claro. Es como otro siervo. Claro. Como el siervo ante el rey. Exactamente. Él es otro siervo. Es muy parecido a la parábola que estamos conversando. Y, claro, yo pensaba en eso, como... Porque hay personas que dicen como, no, esta persona mató a 20,000 personas, no sé. Pero el Señor aún así, si esa persona va y le dice al Señor como, te entrego mi vida, perdón, soy pecadora, soy inmunda ante tus ojos, pero yo vengo y te entrego a ti. El Señor lo va a ver con ojos de amor porque va a ver el sacrificio de Jesús primero, antes que el pecado de esa persona. Entonces, suena muy lindo. Suena hermoso. Suena impactante. Suena impactante, pero obviamente va a ser difícil como humanos poder ver primero el sacrificio del Señor y después a la persona, pero eso es lo que nos llama en la Biblia. Y es un proceso tal vez que dura años, es un proceso que es difícil, pero creo que el primer paso es la obediencia. Como, claro, chuta, esto me cuesta, pero lo voy a hacer. Sí, se me viene a la mente un Dios en el que nosotros creemos, un Dios perfecto, un Dios puro, un Dios limpio. Y nosotros, que da lo mismo quien seas. Exactamente. Nosotros no somos como Dios. Y el Señor nos perdonó. Exactamente. O sea, ¿por qué no va a ser justo que nosotros perdonemos a alguien? Siempre va a ser justo perdonar, porque el Señor, en su perfección, ya lo hizo, sin tener que hacerlo. Y nos llama a ser así, nos llama a perdonar, siempre. Entonces, al menos lo que el Señor me ha mostrado es eso, a través de esta lectura, como que si Él lo hizo, nosotros también tenemos que hacerlo. Y es lo mismo que estabas diciendo tú, la obediencia. Tenemos que hacerlo porque no es algo que tenemos que hacerlo porque Dios dice que hay que hacerlo. O sea, sí hay que hacerlo porque Dios lo dice, pero es algo que no es algo que beneficia a Dios solamente, es algo que nos beneficia a nosotros, que beneficia a la otra persona. Todos salen ganando. ¿Quién va a perder? Y al final, nosotros hablamos de obediencia porque es lo que hay detrás, pero a medida que tú vas en tu camino de santificación y te vas haciendo más cercana al Señor, o cercano al Señor, ese amor por tu hermano va a florecer, porque el Señor obra y hasta el día que muramos, hasta el día que Él venga, va a seguir la obra y la va a perfeccionar en nosotros. Entonces, igual, uno de los mandamientos que Jesús dijo fue: ama a tu hermano como a ti mismo. Claro, exactamente. Entonces, el perdón va de la mano con el amor. Y detrás de ese amor también va la obediencia, de chuta, todavía no amo a este hermano, pero voy a dar el primer paso. Eso. De hecho, eso que estabas comentando me recuerda mucho a un versículo que estaba aquí buscando, primera de Juan 2, 5, que dice: los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Debemos ser obedientes. Eso es lo que nos dice el Señor. Y volviendo a lo mismo, en Mateo 6, un poquito más atrás, 14, dice: si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. El Señor nos habla en muchas partes de esto, no es solamente esta parábola. Es algo que viene constantemente. Yo creo que el Señor nos lo recuerda constantemente en su palabra porque es algo que muchas veces se nos pasa. Como, no me di cuenta, el Señor te lo vuelve a recordar. Recuerda esto, sé obediente, sé como Jesús. Nosotros agarramos pocos versículos, pero está a través de toda la Biblia. Está lleno, sí. Está lleno. Y si es así, es por algo. Amén. El Señor siempre es intencional en su palabra. Y el Espíritu Santo nos va dando estas revelaciones y nos ayuda a reflexionar sobre esto también, que
Agradezco al Señor también por la oportunidad de poder estudiar esta parábola, porque siento que es algo que no va a entrar por un oído para mí, por lo menos. Espero que tampoco para las personas que nos están oyendo, y que lo puedan usar. Así que el mensaje final sería: perdona, no importa quién sea, porque el Señor te perdonó a ti. Yo creo que eso es como una frase que lo podría resumir. Así que imagínense, todo sería tan distinto si el mundo perdonara a todos. Imagínense cómo sería. Es como, no sé, imagínense si Síndrome en Los Increíbles hubiera perdonado a Mr. Increíble cuando era niño. Y que hubiera... Nada hubiese pasado. No, imagínense, no se hubiera vuelto malo, no habría matado a los otros superhéroes, para los fans de Pixar. Y imagínense qué habría pasado. La película habría terminado al tiro, sí, es verdad, pero habría sido distinto. ¿Cuánta gente murió porque Síndrome no perdonó? Ahí la dejo, para que se den cuenta. Sí, al final nadie es justo. Ninguno de nosotros merecemos perdón, y el único ejemplo que tenemos del perdón máximo es el Señor. Así es. Así que... Excelente. Eso era lo que queríamos conversar. Así termina el tercer capítulo. Esperamos que les haya gustado mucho. A nosotros nos gustó mucho poder conversar de esto, así que sí. Les damos las gracias por escuchar, si es que llegaron hasta aquí. Y los invitamos a seguir viendo nuestros podcasts. Van a venirse con todo. Vamos a seguir estudiando la palabra del Señor. Y espero que haya sido de bendición para ustedes. Así que... Pueden comentar en YouTube, si es que están en YouTube. Eso. Si han tenido alguna de estas experiencias donde el perdón les ha costado un poco. Así es, así que los invitamos. Ahí síganos en nuestras redes sociales. Momento redes Publicitario, sociales. Spotify, Sí. YouTube. Instagram, YouTube, Spotify. El Instagram es muy bueno, se suben buenas cosas. Y me contaron por ahí que están subiendo como preguntas. Sí. Pueden mandar sus preguntas al Instagram y alguien se las va a contestar de lo que sea que tenga que ver con... Sí, lo que ustedes tengan dudas, cada semana vamos a estar subiendo algunos reels respondiéndolas. Se vienen cositas. Listo. Muchas gracias. Que estén muy bien. Adiós.